Hola, buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Mundo Traumado, este canal en el que buscamos explicar cómo es que se accede al trauma, cómo es que el trauma puede ingerir o inferirse en nuestra vida e instalarse de maneras por ahí un poco invisibles. En este caso va a ser de una manera más visible, súper notoria y evidente de un evento traumático de la que fui protagonista y que se cobró la vida, o que me cobré la vida, de tres jóvenes, Juan, Eugenio y Nehuen. Y vamos a estar hablando y charlando con Enrique, Jot y Cristina, que son los papás de Juan, uno de los chicos que falleció en el hecho. Eh, es más que evidente si te arrebatan a tu hijo de una forma abrupta e inesperada, como es un hecho vial, que se genere una serie de consecuencias en el comportamiento, en la personalidad, en la vida cotidiana, que van a afectar de maneras sumamente negativas y que muchas veces se insta a las víctimas al perdón o al perdón como un medio para acceder a la superación o al dolor que generó ese trauma. Y todo esto no es más que un intento bien intencionado seguramente, como esas tantas buenas intenciones que hay en todo este ámbito, pero ineficiente en el sentido de que perpetúa el dolor, imposibilita la cura, o sea, toda terapia debería ser, o sea, por definición, algo que cure, mejore o remedie un malestar. Si después de años de terapia la sensación en el cuerpo es la misma, del dolor, de la angustia, de la bronca, quiere decir no se están reprocesando, no se está produciendo esa curación. Lo que venimos a proponer, además de explicar las consecuencias del trauma, es cómo se puede acceder a, al perdón, pero como consecuencia de una serie de pasos que se tienen que dar. Vamos a tratar de describirlos en este video y con el testimonio de Enrique y de Cristina, fundamental además su apoyo hacia mi persona, que me hayan dicho, que me perdonaban, que me hayan convencido, porque yo realmente estaba convencida de que no era, o sea, escuchaba esas palabras, pero mi malestar interno era tan grande que no podía como aceptarlo, por así decirlo. O sea, yo lo sabía, de palabras yo decía que había sido perdonada, pero la sensación en mi cuerpo era la misma culpa, la misma paranoia y los mismos síntomas que antes de ese momento. Haciendo terapia, MDR, haciendo terapia específica para el estrés postraumático y psicología del trauma, eh, pudimos, o sea, pude pedir perdón, pude generar actos en la vida real que demuestren, digamos, ese arrepentimiento, tener una penitencia y buscar generar una acción reparadora. En este caso la vida no tiene reparación, no puede volverse el tiempo atrás, no puedo revivir a nadie, ni, o sea, más quisiera yo que volver y no manejar ese día. Pero en esta misión o en este objetivo de valorar la vida, de reivindicar la vida como valor primero en esta sociedad, en el mundo, y es lo único que puedo hacer. O sea, no puedo hacer otra cosa más que estar a favor y poner a disposición todo el conocimiento que he adquirido para salir de ese pozo terrible que es la depresión, la angustia, eh, a disposición en general de las víctimas. O sea, porque es muchísimo el sufrimiento que acarrean y, y no lo saben. O sea, siempre se termina culpando a la misma víctima diciéndole que es porque no perdona, que es por su actitud, que piensa siempre en lo mismo, cuando no se puede pensar en algo que no está resuelto. O sea, no se puede dejar de pensar. Exigirlo, pedirle cualquiera de esas cosas sería absurdo sin el conocimiento y el entendimiento técnico de lo que implicaría en la cabeza, en el cerebro, digamos, biológicamente. Y los mecanismos que sustentan eso. Entonces, vamos a comenzar este recorrido explicando que la noche del 25 de enero, o sea, el 25 de enero de la madrugada en realidad, el 24 de la noche, yo estaba en la feria trabajando, había trabajado todo el día, pude volverme a mi casa, había estado tomando cerveza todo el día que yo fabricaba y terminé quedándome después de hora, digamos. O sea, en vez de volver a mi casa a 5 de la tarde, en ese momento tenía una pareja que, bueno, pintó que había fiesta, que nos quedemos y demás. Yo accedí y
Y ahí fue, digamos que, o sea, seguí bebiendo descontroladamente y todo el tiempo pensando que estaba bien. O sea, que iba a llegar a mi casa y demás. A las 12 de la noche, cuando agarro el auto para volver, yo estaba haciendo malabares, caminaba en la soga, en la cuerda floja en ese momento. O sea, mi percepción era que si podía caminar ahí arriba, podía manejar tranquilamente. Y no, o sea, existen otros factores además del equilibrio que influyen en la percepción y en la confianza y en los reflejos que claramente demuestran que perdí el conocimiento a la mitad de camino. Yo vivía a 12 kilómetros de Bolsón, para el lado de Bariloche, y después el control policial, no sé, lo último que me acuerdo fue cruzar el control y me desperté con un impacto muy fuerte que tardé en reconocer, o sea, hasta que no vinieron los bomberos y la ambulancia y no sé, fue como pasó todo muy rápido de ahí, o sea, el trauma, la ansiedad y todas las cosas, perdí como la percepción del tiempo. Me enteré el otro día cuando me desperté en el hospital que había un policía sentado en los pies y me dijo que había asesinado a 6 personas. Y, y ahí, no sé, ahí terminó de concretarse el shock, el dolor terrible y la angustia de cargar con la culpa, o sea, con esa sensación que vuelve y otra vez a decir, ay, si ese día no hubiera hecho eso, y si ese día no hubiera tomado, y si no me hubiera quedado, y si no hubiera manejado. Todos esos si hubiera, que quedan en la cabeza y no se van, y que ante el sonido de un auto fuerte en el ripio, ante la noticia de un hecho vial, se despiertan una serie de emociones que son perjudiciales a la larga, o sea, porque 11 12 15 años después, seguir padeciendo esa angustia, ese dolor, es algo que no, o sea, dejas de ser funcional o se necesitan mecanismos como las adicciones, el consumo, para poder sostener un nivel de vida más o menos adaptable al resto. No me quiero ni imaginar, ni me puedo imaginar, el dolor en la víctima. O sea, si así me sentí yo, que no perdí a un ser querido, o sea, que causé dolor. No me puedo ni imaginar el dolor y la angustia que pudieron haber sentido ellos, o sea, los padres, los familiares directos de esos chicos, sus amigos, sus compañeros. Y la natural bronca, o sea, esa ira de decir, o sea, quiero justicia, quiero que la persona que me causó un daño también de alguna manera o padezca, no sé si lo mismo, pero como que se note que, que su consecuencia tiene un peso doloroso muy grande. Que tanto vienen luchando, digamos, y es lo que justamente hoy no se estaría viendo porque no se atiende a la víctima. Se pone en su responsabilidad de decir, bueno, no tenés que ser tan agresivo, no te tenés que enojar. Y no hay un deber ser, o sea, una vez que se entienden los mecanismos lógicos ante una pérdida, ante una violencia tan grande, la ira y la agresión es el instinto natural, o sea, el luchar o huir, digamos, está en nuestro ADN. Poder ir comprendiendo que pase el tiempo, que la persona que te hizo daño reconozca el daño que te hizo, que prometa no volverlo a hacer, que, que demuestre de alguna manera con acciones del arrepentimiento y con acciones también algún tipo de retribución o de aporte para reparar, digamos, ese daño en la sociedad, digamos, en este caso para evitar futuras víctimas, puede generar como consecuencia que el trauma ese sea reprocesado y transformado en una misión o en una lucha a favor de la vida. Y así yo como ellos, no sé, dedicar nuestros esfuerzos, nuestros recursos a que, o sea, en mi caso, que no haya gente alcoholizada manejando, o sea, que tomemos conciencia todos de que o sea, está sumamente ligado el consumo de alcohol y el manejar a la muerte y al dolor. Y también, o sea, para evitar el sufrimiento que causen los demás. Entonces, y ellos para evitar que más gente perpetúe o sienta ese mismo dolor. Nos va a acompañar también Franco. Estamos acá de nuevo en el Altillo. Hola Franco, ¿cómo estás? Hola Fran, bien, sí, hoy una ocasión más que fuerte, importante, me imagino para vos y para los invitados de Mundo Traumado del día de hoy. Y tenemos, para comenzar a entender esta historia, tenemos un video de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde bueno, retratan en 5 minutos todo esto que venías contando que sucedió el 25 de enero del 2011. 2011, sí. ¿Lo vemos? Dale, lo vemos.
Las estrellas, además de lo que pueda llegar a verse como un hecho físico, el color, que esto que lo otro, es como un paisaje que me trae calma. Es como estar cerca de él, ¿no? Yo me encuentro mirando el cielo y todas las bellezas que tiene, tengo ese íntimo encuentro con mi hijo, dialogo con él. Todo comienza en el 2010. Ellos eran compañeros de la Escuela Normal número 1, estuvieron todo el año preparando para este campamento, salieron el 2 de enero del 2011 para San Martín de los Andes. Pero después, a lo último, se ve que hicieron venir a Bolsón. Esa noche salen del teatro, del circo este, y se dirigen hacia el campamento. Circulan por la ruta 40 y a la altura del kilómetro 1920 hay un puesto policial antes de pasar a ese sector. El conductor, cuando dicen que se detenga, no se detiene, y en el trayecto él se pasa para la otra mano, y ahí es en el momento que los atropella por atrás, y bueno, en ese momento muere Eugenio por el impacto, y al tercer día muere Nehuen, y al octavo día muere mi hijo Juan. Nosotros creíamos que había sido un accidente en principio, pero después nos enteramos que, claro, él estaba alcoholizado, es decir, él salió no para matar a Juan, a Eugenio y a Nehuen, podía haber matado a cualquiera. Es decir, él no estaba en condiciones de manejar. No está preparado, yo creo, la mente humana, el cerebro humano, para que te digan mataste personas, ¿entendés? O sea, no. Era como haberme matado 3 veces, boludo. O sea, como si yo me hubiera muerto 3 veces, así, a mí mismo. Era como que no podía comer, no podía dormir, no podía vivir. O sea, así 9 meses hasta que me metieron en cana. Yo después de estar detenido salí y tuve como 2 años consumiendo, o sea, así escabeándome hasta morir. Era tan insoportable mi vida, digamos, que no quería estar presente. O sea, yo no tomaba, digamos, por el placer que me daba escabear, digamos, sino para evadirme totalmente de un dolor terrible que tenía adentro, ¿no? Como que o me terminaba muriendo de cirrosis o me suicidaba, o esta decisión que tomé de dejar de tomar. Y él sale de prisión, y en el año 2015, en síntesis, nos pidió perdón. Nosotros se lo dimos. Odiar no podíamos odiar, ya no tenía ninguna solución. El odio no construye nada. Son víctimas totalmente directas de esto que yo causé. Como que me dan más fuerza, digamos, más ganas de salir a decir este mensaje. O sea, no sean idiotas. O sea, no... hay que evitar esto. Cuando vos salís mal, habiendo tomado alcohol, salís con el coche en malas condiciones, no es un accidente, es una consecuencia, porque vos pusiste de tu lado algo que puede provocar el hecho. Sí, soy totalmente responsable del estado en el que manejé, y hoy tomo conciencia, ¿no?, de decir, o sea, no escabien, culiado, o sea, no, porque no sabes, ¿entendés? No sabes nunca en qué momento va a pasar algo así. No tomar alcohol es lo mejor para conducir. El alcohol cero no mata a nadie. Terminaron muchos sueños. Terminaron de no ver nunca más a mi hijo, una vasilla vacía, una cama vacía, unos nietos que nunca
vamos a poder ver. Es como una marca, un tajo que te hicieron en tu vida. Ese tajo, hay veces que está más cicatrizado, hay veces que se abre, o hay veces que parece que estuviese cerrado, pero no es la misma vida. Hay una vida antes y una vida después de ese 25 de enero. Bueno, continuando aquí en este canal, Mundo Traumado, estamos, como habíamos dicho, con Enrique y con Cristina, que son los papás de Juan Shot, uno de los chicos que falleció en el hecho vial que yo causé. Y para tratar de entender, de explicar y bueno, también de dar voz a todo el proceso que se dio, desde el dolor terrible del que estábamos hablando recién y del que ya van a hablar ahora, hasta esta lucha que llevamos adelante y que con un espíritu como colaborativo, entendiendo las condiciones que se dieron, termina siendo más intensa, por ahí más fructífera que la pelea individual o desde el enojo que podíamos llegar a promover. O sea, pelea por la vida, digamos, la misión está por la vida. Yo se les quería decir también que esto sí o sí es revictimizante en un punto, porque recordar y revivir eso es doloroso. Entonces, nada, como advertirlo y entenderlo, digamos. O sea, que el malestar que puede surgir es totalmente normal y entendible. Así que bueno, no sé, yo les iba a preguntar o quería que cuenten. Yo hice como un breve relato, digamos, de lo que yo hice o viví ese día, así en términos de materiales, ¿no? De hechos. Hasta que, bueno, me notifica la policía ahí en el hospital y demás. Pero el shock que fue para mí enterarme y eso, pero o sea, no puedo ni ponerme así en el lugar de ustedes o no sé, la verdad. Entonces los dejo para que, no sé, puedan explicarnos o tratemos entre todos de entender el dolor, el enojo y demás situaciones normales que se desprenden en ese momento. Bienvenidos y gracias por estar, gracias por el apoyo, por cierto. Bueno, sí, justamente el agradecimiento, porque yo creo que esto es un ejemplo, una semilla que va a tener frutos, aunque no los veamos, porque por ejemplo nosotros que somos más viejos nos vamos a ir y no los veamos, pero que está cumpliendo la función o el fin, el cometido para lo cual lo creamos. Porque esto lo creamos entre las dos partes, como yo me puse a llamarlo, de una misma moneda, una cara y seca, de una misma tragedia. Entonces, bueno, nos es grato continuar con esta tarea. Yo la llamo misión, porque no la puedo llamar ni lucha, ni guerra, ni nada, porque a veces esas palabras me... Entonces es una misión que nos dejaron los chicos, tanto a nosotros como a él, porque yo creo que los chicos también son causantes de la transformación de Francisco. Sí, eso totalmente. De Francisco. Totalmente. Así que, bueno, esa es la parte nuestra del comienzo de esto. Bueno, yo si podía empezar diría que, bueno, hubo un primer momento de ira, ¿no? Y de desentendimiento, ¿no? No entendía qué había pasado y bueno, a medida que fue pasando el tiempo y bueno, tuvimos el juicio, Fran fue fue convicto. Durante ese lapso prácticamente me acordaba de algo, pero no tanto. Después volviste a mi memoria cuando saliste libre. Y ya entonces no podía seguir en esa situación
de que te tenía bronca, tenía un montón de cosas en la cabeza. Pero en realidad yo no podía seguir porque, ¿qué pasa? Yo venía acá a la jornada a recordar a mi hijo. ¿Y cómo te iba a recordar a vos y a odiarte a vos? Si mi hijo no era así. ¿Te das cuenta? Sí. Por eso digo que mi hijo fue mi maestro, ¿no? Y la verdad que lo extraño mucho. Y bueno, yo por lo menos el perdón te lo otorgué siempre en mi nombre y en el nombre de mi hijo, porque mi hijo no era una persona vengativa y me ayudó mucho. Una vez me acuerdo que en el colegio había chicos que lo perseguían. Y yo decía, ¿por qué no le pegás? No, papi, yo no sé pegar. Era la bondad. Y mi hijo siempre... Yo aprendí mucho con mi hijo porque aprendí a ser padre. Así que tengo una enseñanza muy buena de mi hijo y quiero hacer el honor a mi hijo justamente de esta manera, ¿no? Dando el perdón y siguiendo adelante. Creo que él ya te perdonó, Fran. Gracias. Obvio, me parece que es el primero que otorgó el perdón. Yo para Y cerrar... ahí los chicos, sí, ¿eh? sí. ¿Los? Yo me juego No, yo hablo de Juan. a decir, porque son los tres iguales, así que estarán los tres juntos también. Cada vez que uno cumple años, el cumpleaños de Juan fue este 18 de enero, así Sí, que ese también día es una fue muy fecha muy significativo. fuerte y muy significante. Yo no sabía la verdad del cumpleaños con la fecha. No, igual no tenías por qué No, bueno, saberlo. pero no sabía. Nosotros lo imaginábamos así, como era, festejando, haciendo chistes y su sonrisa Sí, siempre permanente. Nosotros siempre jodíamos, vos no sabés lo que era. Ella nos cagaba a pedo porque parecíamos dos nenes, pero siempre la jodíamos, siempre así. Una vez le hicimos, mirá, parecía que joda y joda, una vez en el Día de la Madre, y yo le hice un dibujo con la computadora que ella estaba ahí como una santa y los dos como angelitos, como alitas alrededor. Yo quería resaltar para cerrar acá que estábamos esto de los procesos naturales que se dan. O sea, entenderlos, asimilarlos, nombrarlos, no negarlos, es en parte como una salida. O sea, porque negar o si hubieras tratado de no estar enojado, de no tener bronca a fuerza, esa bronca se hubiera perpetuado quizás. Entonces sentir toda la bronca que uno siente, entenderlo como lógica, ver también en el otro esto de como que tienen un punto su merecido, más allá de cómo se dé la ley y todo. O sea, es importante, yo quería resaltar el sentido de justicia. O sea, porque no hubiera sido lo mismo, hablábamos antes, de que te pida perdón si no estuve 2 años en cana. Vos también podías haber tenido bronca porque vos te hubieses querido vengar porque yo te metí en la cárcel. Yo estuve enojado sí, también bueno, sí, en la ¿cómo prisión. que no? ¿Cómo Pero que no? más que nada, o sea, Más porque bien. entendía que la venganza no tenía sentido y no más encontraba bien. el sentido o la utilidad de estar en cana. O sea, si yo hubiera salido por la radio diciendo estoy acá por manejar borracho o por las consecuencias que estaba ahí, por ahí tenía algún sentido. Así que salga todos los días alguien por la radio diciendo estoy presa, explicando la situación, va a hacer que esa noche lo Te piense. digo más, Sábado yo a la estábamos noche. más enojados con el juez y con el fiscal. Fiscal se olvidó de poner la condena. Es decir, como si un médico, uy, me olvidé el bisturí adentro. Pues Pero fíjate, bueno, ¿no? es como algo Entonces, fundamental. lo que más me dio bronca es eso. Y nosotros todo el proceso después de que estamos acá y que fuimos a Buenos Aires, fue en contra de la justicia. Claro, Tratar de y eso buscar un perpetúa, cambio, claro. o mientras uno está enojado es más Exacto. difícil analizar, razonar, ¿Qué porque te con parece? enojo es muy difícil. ¿Qué te pensar. parece? Entonces, bueno, vamos a continuar hablando de esto. En el siguiente bloque vamos a hacer una pausa porque estoy sudando mucho. Sí. ¿Cuál es el principio de inmediatez? Es que vos, un ejemplo, recibís de inmediato la respuesta negativa. Un ejemplo, vos agarrás una cosa caliente con la mano y nunca más agarrás nada caliente. Vos metés la mano en el enchufe, con la mano mojada, recibís una descarga y no metés más la mano en la corriente. En cambio, vos te subís en auto
tomás alcohol, no te pasa nada. Porque es una cuestión probabilística. Es decir, aumenta tu riesgo, pero no es necesariamente que choques. ¿De acuerdo? Entonces, vos a eso lo tornás como si fuese una cosa normal. Lo normalizás, lo banalizás. Entonces, ese riesgo no lo tenés nunca en cuenta. Y vas a continuar con ese riesgo y con la probabilidad de que te sucedan las cosas. Si vos tomaras alcohol en el momento y chocaras, no lo haces otra vez. Entonces ese es el problema, la falta de inmediatez. Claro, si cada vez que tomaras alcohol te desmayas y perdés el conocimiento, obviamente no te va a subir película porque cada vez que tomaste perdiste el conocimiento, pero No. la gente no llega, o sea... Pero ¿qué pasa con los hechos de tránsito? Son la mayoría, según los jueces, son accidentes. Y no lo son, porque accidente es una cosa fortuita, que no se pudo evitar. Entonces ellos dicen que nadie se sube a un auto para matar. Claro, no se sube a un auto para matar a Juan Eugenio Negüén. En este caso le tocó a Juan Eugenio Negüén, pero podían haber sido Pedro, Manuel y Lourdes, no sé, cualquiera. Entonces no toman conciencia de, digamos... Claro, no se hace hincapié en eso, o sea, en qué es la consecuencia, digamos, de algo. Exacto. Y justificado en la justicia por juicios en los cuales le dan homicidio culposo, pero que después no lo hacen cumplir ninguna condena. En el caso tuyo, sí Claro, yo tuve la quisieron condena. cumplir la condena, entonces para mí también sirve. También Claro, sirve, eso- ¿no? eso decía antes. Porque ese es un llamado de atención. En Eh, cambio, si es lo contrario, siguen pensando que ellos lo hicieron sin querer. Claro, es que más allá, digamos, de la carátula, el hecho de que la persona no vaya a prisión, porque yo fui por homicidio culposo 2 años preso, o sea, el máximo era 5 y ahora con el cambio que quieren promover serían creo que hasta 13 años el máximo, depende, digamos, los factores de irresponsabilidad que incluye la persona. O sea, no es un accidente para nada subirse en Agravantes. estado de ebriedad a un vehículo, Agravantes. o sea, no sé qué Eso quiere es lo que decir. yo quería agregar, que es lo que decía yo antes. La gente minoriza las Las consecuencias que puede no, tener. no. Las cosas que no respeta. Es decir, por ejemplo, minorizás que tomar alcohol no es nada, minorizás que tener el auto no es malo, minorizás que conducir sin luz no es malo. Entonces vos estás Claro. sumando las probabilidades de que te suceda algo. Claro, pequeñas cosas que no Y parecen entonces, graves, que, claro, que dan por la resultado. sumatoria de todo eso es lo que en muchos casos. Sí, sí, Y te totalmente. digo, un ejemplo, en Buenos Aires, la luz amarilla. Luz amarilla, la gente la primera vez pasa, no pasa nada. La primera, segunda, y ya se olvida que existe la luz amarilla. para Entonces parar. se dan, Claro. Para se, parar. dan, se dan las piñas tremendas ahí cuando más muere personas. Porque no perciben el peligro. Claro. Y en cambio, como yo te decía, la inmediatez, ¿vos te subirías a una montaña rusa sin cinturón de seguridad? No. Bien. Entonces, eso es lo que yo llamo inmediatez. Es decir, cuando vos te haces cargo y tomás conciencia del peligro, porque tenés un peligro evidente, Claro, un peligro sí, sí, sí. latente. En cambio, lo otro lo haces como que lo desestimás. Sí. Porque No. hasta ahora yo vengo conduciendo y nunca me pasó nada. Te cuento más. En Buenos Aires hacemos esto mismo que estamos haciendo ahora, pero en Con los carácter sí. que vos estuviste. Sí, sí, Él sí. estuvo Es muy bueno. hablando en Eso, directo acá. con gente que tenía más de 1.5 de alcohol. Hablaban charlas, ahora antes no les daban. Ese Sí. es un cambio, por Bueno, ejemplo. Exacto. entonces, nosotros en Buenos Aires A los hacemos que infractores. él hable a los infractores de 1.5 alcohol. Claro, Y lo te que yo les encontrás digo. con Claro. la misma que te digo yo. Sí, sí, sí. No, pero yo conducí tantos años y nunca me pasó nada. Claro. ¿Qué te pasó? Hasta que te pasa. Entonces, Es que eso es lo igual de tenemos que irresponsable lograr en la subirse gente. y no chocar que Lo que subirse y tenemos chocar. que lograr en la gente es la conciencia del peligro. Y por eso tienen que entender que las normas no están para joder. Claro, son una Las normas están para consecuencia. protegerte. Claro. Sí, por eso nosotros decimos que muchos de estos casos no son accidentes y ella dice que no son accidentes
¿Por qué? Porque si a vos te dicen, suponete, vamos a hacer otro caso, dicen, usted el arma reglamentaria, cuando la tiene cargada tiene que llevarla con seguro. Vos no la llevas con seguro, se te cae, dispara. ¿Quién es el responsable? No, o sea, Es decir, para mí que sea... Claro, Yo vos quería no tenés que aclarar cruzar el eso porque por ahí semáforo sirve. en rojo. Vos cruzás el No es un semáforo accidente, rojo. o sea, no. Y no es un accidente que yo me haya Eso no subido son borracho. accidentes. Eso es ser totalmente responsable y descuidado con la vida y con la salud de los demás. O sea, no Y solo la con tuya, uno. y la tuya. Y pero la persona que pisa la banquina, o sea, si yo hubiera pisado la banquina y hubiera subido, hubiera sido igual de irresponsable y hubiera sido uno de esos días más de que no me pasó nada. Exacto. O sea, capaz no era Juana Eugenia Nahuente, después capaz que era yo y toda mi familia, capaz que era yo sola, o capaz que era otra gente, otros hijos o personas. Entonces, yo cuando tuve presa, una de las cosas que más trataba de entender era el sentido de que estaba ahí, porque no le encontraba sentido. O sea, yo decía, estoy acá al pedo, o sea, no creo realmente que estén en su casa re felices a la mañana, se levanten y digan, qué bueno que está sufriendo porque ten canas, o sea, porque para eso métanme una picana para que se les pase más rápido, digo yo, y ya, digo, si el sufrimiento causara reparación, o sea, no causa. Es un paso necesario porque estar ahí adentro te hace pensar muchas cosas, más allá, digamos, de que no haya tenido una clase de educación vial, más allá de todo eso. Entonces, lo que terminé buscando para entender por qué se le decía accidente, no es que la persona se suba borracha al auto, eso es, se podría decir casi intento de homicidio, digamos, sin querer, Exacto. pero estás colaborando en todo. O sea, alguien que se sube borracho en auto, está colaborando igual que yo en matar a 3 personas. O sea, en lo accidental, que en el caso fortuito de esos conductores a los que le dimos la charla, su accidente fue que no haya gente. Fue un accidente que no haya personas. Exacto. Fue un accidente que no se desmayaran. Fue un accidente que no cruzaran en amarillo por exceso de confianza. Eso fue un accidente. Accidente que beneficioso. Digamos, si te encontrás 100 pesos, también es un accidente. Sí. Le decimos buena suerte. Claro. Pero no es que mi conducta o el hecho sea un accidente. Usan eso y o sea, hacen creer a las víctimas, y hay para mí revictimización y se agranda todavía el dolor, porque te dicen que fue un accidente y como no ves a la persona que tenga una respuesta de parte de la sociedad, digamos un castigo por así decir, o una reflexión obligatoria encerrado en algún lado para que piense muy bien lo que hiciste, como no tenés eso, no te da la sensación de que no sea para la justicia un accidente. O sea, es un homicidio culposo y es muy grave un homicidio culposo. O sea, Bueno, te estás subiendo pero borracho en hay auto. detrás de esto una cosa que, bueno, si querés editarla y borrarla después, pero lo voy a decir. Hay un principio económico en todo esto. En todo, claro, totalmente. ¿Por A qué? eso quería llegar. ¿Cuáles son los 2 delitos que llevan a homicidio culposo? De los accidentes. Bueno, mal llamados llamado accidentes. accidente, no, digo con comillas, porque no. De los o sea, los hechos hechos viales. viales. Sí. ¿Y cuál más? Y otra cosa que te asegura, no sé. La mala la praxis. mala La praxis. mala sí. praxis. ¿Pero por qué? Porque el Porque hay 84 un y seguro 84 atrás. bis Claro. está Y entonces redactado la ley de eso. reaseguro, en el artículo 70 o 72, yo me lo leí todo, ahí dice que la compañía no se hará cargo si el ofensor obró fuera de lo que tenía que cobrar. Es decir, con malas artes, con este... Y eso es justamente entonces ser el no, responsable. entonces vos marcate en la sociedad. ¿Quiénes son los jueces? Los mismos que van a cobrar. Sí. ¿Quiénes son los legisladores? Son abogados y jueces. Totalmente. ¿Vos crees que van a hacer una ley en la cual el homicidio culposo no sea el principal? No solamente eso. Porque es una cuestión económica. Es decir, ellos Hay no mucho. quieren que haya un delito que no les permita cobrar. Esa es la verdad. Y además no se Y podría yo hacer sé- publicidad para un producto que colabora muchísimo con ese delito. O sea, no se podría hacer publicidad de una bebida que cuando vos la tomás te dan ganas de salir a robar. Porque no hay robo culposo, o sea, no Exacto. robas sin querer. ¿Entendés? Entonces, es mucho más grande el interés económico. Entonces, Sí, los seguros Nadie cobran, se levanta y le- dice, no no voy a pagan en robar general, hoy". en los casos no pagan, y lo que aportan a la Agencia Nacional para prevenir o para justamente es el 1%. O sea, si ellos aportaran el 100% del seguro, habría mucho menos hecho. Entonces la gente en un momento diría, ¿para qué? Si no hay hecho, ¿para qué queremos seguro? Es un círculo todo el maneje, digamos. No hay una razón para mí, para que la aseguradora, los dueños de la aseguradora, que terminan siendo en general los bancos, Pero- se queden con tanta ganancia y no la aporten y usen esa ganancia, digamos, Exacto, en para prevenir. Pero yo te digo, a las compañías Justamente le convendría, para la revertir compañía le los convendría hechos más viales. al revés. Claro. No pagar nada y quedarse con todo. Claro, pero quieren las dos Pero cosas. los abogados que Pero son las compañías los también que están hacen- asociadas con las empresas que fabrican, o sea, es todo Sí, un sí, círculo. sí. Porque si realmente, digamos, aportaran el 20% de su ganancia, o sea, no es que perderían,
De lo que quede No, de más ganancia, bien, más bien. el 20%. Habría alcoholímetros por todos lados, horas disponibles para pagarle a agentes en todos lados, lo cual también bajaría la desigualdad, lo cual haría que la gente tome menos alcohol, porque en un lugar más tranquilo, está menos estresado. ¿Sabés cuánto el Producto Bruto en los países sudamericanos es los hechos Me voy a viales? indignar, me voy a Desde indignar. el punto de vista No me digas. jurídico, hospitalario, Al costo, todos al los costo. gastos, el 1.7 del Producto Bruto Interno. Dios mío. Es decir, que si vos invirtieras, quizá tendríamos menos pérdidas. Es decir, invertirías un porcentaje. Sí, y yo no creo que la tendrías inversión que hacen es la inversión justa en Si vos lo relación querés ver costo-beneficio. desde el punto de vista O sea, invierten en prevención, económico. lo justo, siempre es costo-beneficio. hasta que empiezan a vender menos las empresas, ya sea que expenden, digamos. Pero hay como toda una trama perversa, ¿entendés? Porque ¿cuál es una de las razones que yo más entiendo, o yo revisándome, traté de entender de por qué pensé que iba a llegar a mi casa? O sea, ¿por qué yo en ese momento y toda la gente a la que le dimos la charla, no asumieron, digamos, la gravedad del acto de tomar y manejar? Una de las razones es justamente que uno tiene interiorizado desde chico que el alcohol y la diversión van de la mano. Claro. Si yo voy a pensar, si mi maestro me pegaba todos los días, cuando me dicen maestro yo me voy a cubrir, porque no había nadie, no pasaba nada en la realidad. Pero lo mismo pasa con el alcohol, o sea, siempre las propagandas te dan confianza. Yo decía, si las empresas invirtieran lo mismo que en marketing para vender, en marketing para salvar vidas, o sea, en esta misión, sería mucho más beneficioso. Pero no pueden hacer marketing en contra del otro, de su propio interés. Y el interés siempre es el dinero. De las aseguradoras, del sistema y de los... Por supuesto de los que medios. es todo Yo no La marketing. vida es un daño Que- colateral. Que es todo marketing. Nosotros tenemos el proyecto del etiquetado frontal. ¿Por qué? Ahora están todos los que vienen, los alimentos, todo con sellos que les llaman en el frente del producto, que dice exceso en grasas, exceso en azúcares, bueno. Nosotros estuvimos pidiendo a ver que cuando se hiciese el etiquetado frontal, la ley abarcara a las bebidas, y cuando salió la ley, salió para todos los alimentos y para las bebidas analcohólicas. Entonces ahora es todo un proceso de volver a pedir, a ver si de ese etiquetado frontal hay un sello que Claro, diga... cuando no deberían ser ustedes los que estén peleando por eso, sino las personas que representan y demás. O sea, el aparato y la organización que hay debería estar para cuidar y mejorar la vida. O sea, no Claro, debería ser porque el el lucro etiquetado- económico el fin último de nuestra sociedad, digamos. Porque en base a eso, o sea, si se pone primero eso, todo lo demás es secundario. Entonces lo único que tiene que estar por encima de todo es la vida. O sea, el poder económico, digamos, o sea, el dinero, la creación y la ganancia, está bien, pero no si pasa sobre, digamos, la vida y la salud de las personas. Bueno, continuando con el cronograma establecido, quería recargar unas cosas que hemos dicho recién y de cómo se relacionan con este bloque del proceso del perdón que nos tiene acá en esta misión positiva de apoyar y mejorar la vida. Explicaban ellos que el hecho de que yo haya ido a la cárcel fue de alguna manera un cambio, o sirvió para esa bronca que se sentía. Si esa bronca no hubiera podido ser canalizada, si no hubiera terminado en nada y lo único que se le pidiera a las personas que sufren violencia o cualquier tipo de agresión, ni hablar, digamos, en este caso extremo, ¿no? Pero pedirles que dejen de sentir esa ira y esa agresión como una cuestión moralmente correcta, políticamente correcta, genera un dolor más grande por la impotencia y lo invisibiliza para uno mismo. Entonces, se perpetúa eso, digamos, queda a lo largo del tiempo, y por ahí parece que después de los años, o décadas, o toda la vida, la persona queda enganchada a ese dolor, a esa pérdida, justamente por no haber podido sanar. Sanar es un proceso, o sea, nadie dice, me voy a levantar hoy y voy a estar curado, voy a perdonar a alguien. O sea, cuando nuestro riñón deja de funcionar, nos pueden avisar que deja de funcionar, nos pueden explicar los motivos por los que deja de funcionar, pero entender eso no va a hacer que el riñón funcione de vuelta.
Entonces, lo que trataba de explicar yo en la introducción eran los pasos, ¿no? O sea, que haya, no sé si llamarle castigo, pero justicia sería que si te causaron dolor, el otro, no sé, que aprenda de una manera, aunque le duela. O sea, estar 2 años encerrado, por más que yo todavía pueda quejarme del sistema y todo, tengo que decir que, o sea, pensar la vida desde una perspectiva que no lo hubiera pensado afuera de la cárcel. O sea, ya sea egoísta para no volver ahí, o porque tenés suficiente tiempo al pedo para replantearte todas las cosas. Y también pude estar enojado un tiempo y los veía por la tele y decía, viejo culiao eso. Pero, o sea, no podía enojarme realmente, digamos, ¿entendés? O sea, decía, no se dan cuenta de que no sirve que yo esté acá adentro. Eso es lo que me daba bronca a mí. Que realmente yo no veía que estén contentos porque yo estoy adentro. Entonces decía, no se dan cuenta de que no sirve para nada que yo esté acá. Y si estoy al pedo, me quiero ir a mi casa. O sea, ese era mi razonamiento, digamos. Hoy veo desde otra perspectiva y puedo decir, o sea, un bajón está en cana, pero si sirve para mejorarle la calidad de vida a alguien, y no va a morir la persona ahí adentro, ¿no? Qué sé yo, o sea, en las condiciones, en mejores condiciones sería mejor, pero si sirve, deberían darle importancia que tiene. O sea, no es que ellos lo están diciendo, todas las víctimas de todo el país dicen una y otra vez que lo que no tienen es justicia. Justicia implica dar a cada uno lo que merece. O sea, no es que vienen y me tienen que matar a mi hijo. O sea, eso es como una cosa cavernícola de antes. Sería ver que la persona está realizando un aprendizaje forzado quizás, porque aunque a mí me hubieran dicho, no, en la cárcel vas a aprender cosas que no se te van a ocurrir afuera, yo hubiera dicho, no, no hay nada que se me pueda ocurrir en la cárcel, o sea, nadie quiere ir y voy a encontrar razones para no ir. Pero entender que este proceso, digamos, de en condiciones dignas, ¿no? Estar en un lugar, te dan de comer, tener cama, abrigo y demás, reflexionas, sirve a las personas y hace que esa transformación, o sea, ver realizado tu objetivo, decir, quiero, y una vez que ves a la persona por ahí sufrir y decir, no me llena esto, o sea, esto, ¿entendí? Y por ahí también podés tener otra perspectiva cuando viste solucionado ese deseo, yo no sé si vengas o de enojo, porque es lo más normal del mundo que uno se enoje, puede aportarte la condición material, por así decir, para dar el siguiente paso, que sería como esta reflexión que voy a decir, ¿no? O sea, ya de salir de ahí y pensar de otra manera, pensar cómo pensaría el prójimo, pensar cómo pensaría tu hijo, pensar, ¿no? Como este proceso. Y también, digamos, yo, no sé, de chica leía la Biblia y demás, los procesos que explican para que suceda el perdón, el castigo o el arrepentimiento, solicitar el perdón, o sea, expresar ese arrepentimiento, no solamente pensar, decir, oh, qué bajón y quedarme sin decir nada, sino que expresárselo a las personas. Y poder generar de alguna manera una acción reparadora. O sea, lo que también explico es que todo esto que yo hago es lo único que puedo hacer. O sea, no puedo. Y hacer todo esto, que poder hablar con ustedes, que ustedes me hayan dicho, que perdón, entender que no fue el pedo que tuve 2 años en Cana, porque para mí había sido el pedo, o en vano. Entender todo eso hace que yo también pueda terminar aceptándolo. O sea, porque desde que me lo dijeron ese día ya, o sea, hace como un par de años, como 4 años, capaz 5 años, 4 años. O sea, recién ahora siento como la confianza que me puedo sentar un poco más cerca, digamos. O sea, porque si no, mi cuerpo y mi parte física siempre estaba con ese pánico de decir, o sea, lo que hice es imperdonable y no había podido realizar ese proceso. Entonces también, bueno, compartir ese momento para que podamos ir de los dos lados evidenciando este recorrido. Que, bueno. Y bueno, es exactamente lo que vos decís, porque con pocas palabras yo siempre lo expreso. Nunca fui a un psicólogo porque nunca me llamó. Yo entiendo la gente que lo necesita y va. Entonces, para mí, de que yo decía, él tiene que entender todo su sufrimiento pasa porque mató a 3 chicas. Y todo el sufrimiento mío pasa por tener mi hijo muerto. Los dos son sufrimientos. Entonces, bueno, va parejo el asunto. Por eso
porque ni el dolor tuyo es más grande que el mío, ni el mío... No, o sea, sí es más grande. Ninguno es más grande que el otro. Claro, Son no. dolores diferentes, Sí. pero dolores O sea, al fin. es una expresión muy Así- altruista, muy... Así que nosotros, para eso, bueno, nosotros, por eso te perdonamos, y por eso a veces nos cuesta, porque, como se dice siempre, la mayoría de los hechos viales no tienen justicia. Claro. Entonces, les es imposible entender tanto a la víctima como al victimario, porque la justicia no les hace entender ni a la víctima ni al victimario su posición. Claro. Esa Esa sensación de como se posición la visibiliza y encontramos se porque normaliza. nosotros nos unimos, se dio la casualidad de que, bueno, pudimos encontrarnos, pudimos perdonarnos, todo, pero la mayoría no coincide con ese encuentro. No, totalmente. No, inclusive está que el abogado te dice que no hables con la otra parte. Claro, totalmente eso me dijo a mí, También pero el eso primer día. está manipulado también por los profesionales. Bueno, yo de ese día me acuerdo mucho porque nos encontramos en esa esquina, estaba el doctor Serassi, estaba Lucho, estabas vos y estábamos nosotros dos. Lo único que me causó un poquito, ahora tomándolo al tiempo, me daba risa porque vos estabas un poco más lejos. Dije, este se me escapa. Pero no fue así. Ah, me acuerdo del shock. No, yo te entregué las cartas de Juan, te entregué las fotos de Juan. Yo quería que vos vieras que quién eras que fue víctima del hecho era una persona que bueno, que la queríamos mucho. La queríamos mucho porque, yo qué sé, somos padres, ¿no? Y yo creo que el padre da todo por el hijo. Y bueno, el poder darte el perdón, el poder darte que acostumbrarnos también al perdón, porque de acuerdo que en aquel momento te di el perdón, pero hubo un tiempo de acostumbramiento, como vos decís, el perdón ese. Es que no estamos, yo creo, no es algo normal. No. Trascender eso para construir algo mejor. Tuvimos que asimilar el perdón. Y vos también nos yo de 4 años, y vos nos pediste el perdón. Si está de acuerdo. Yo siempre pregunto si te hubiésemos dado el perdón, si no nos pedías perdón. No, yo creo. ¿De acuerdo? Yo creo que fue no sé si un caso único o un caso que no sea siempre. Conozco otro padre que también pasó lo mismo, pero no fue el caso Pero también él lo perdonó, pero fue un hecho totalmente diferente. No, que no es lo normal, no es lo que esté promovido y no es lo que conocemos tampoco. No es lo que se impulsa tampoco. Claro, no. Porque, como vos dijiste, como Cristina dijo, acá el gran obstáculo y el que más diferencia mete es la mal llamada justicia. Yo digo, es mala justicia, ¿no? Porque es una injusticia. Es una injusticia. Realmente no pone... Se ponen arriba no busca resolver. Se ponen allí arriba a juzgar a las personas y no se ponen al nivel de las personas. Claro, yo creo que no busca resolver. Y segundo que la cuestión de la justicia hoy es resolver rápido algo. Entonces, lo resuelven de la forma más rápida. No, yo además entonces, el culposo es lo más fácil que hay. Y como vos tuviste multiplicidad de víctimas y no querían quedar mal con los demás, te pusieron preso. Por eso fue también la cosa. Sí. Entonces, porque hemos tenido otros casos también con multiplicidad de víctimas y tampoco los puesto muchísimos preso casos. porque no existía la presión. Y nosotros obtuvimos también mucha justicia por la presión mediática. ¿Y quién fueron los que hicieron la presión mediática? Los compañeros de Juan. Los compañeros de Juan que hicieron tanta presión, que fueron al diario, que fueron esto, y eso fue también. Porque si hubiese sido por nosotros solos,
creo que no hubiésemos obtenido justicia. No, eso seguro. O sea, una vez que uno llega a los medios, la justicia se nota que responde al Exacto. interés de los medios. O sea, Exacto. si los medios promueven, yo lo que veo es que no tenemos No esta quieren idea. quedar mal ante la gente. Claro, una vez que no se quieren nota. quedar como villanos. Claro, entonces lo que yo veo, pero así mismo, digamos, o sea, si los medios responden y la justicia responde y yo termino presa, de todas maneras no se busca solucionar el problema. O sea, se instala que el problema es que yo no vaya presa, que las víctimas no vayan presa. El problema es la muerte de gente. O sea, el problema es que muere gente. La gente va a ir presa porque primero mató y primero murió gente. O sea, si no hubiera gente, no habría gente para meter presa, si no hubiera gente muerta, digamos. Entonces, yo veo que responde, digamos, como a una cuestión social, y lo social hoy en día son los medios, o sea, son las redes y demás. ¿Y quién hace publicidad en las redes y en los medios? O sea, las aseguradoras y las empresas de alcohol. Entonces, buscar solucionar el problema de fondo, que es la muerte de los 3 chicos, y las condiciones que se podrían cambiar para que no mueran más chicos, queda relegado a segundo lugar por la bronca y el enojo. La bronca de las víctimas que no obtienen justicia y la bronca de los victimarios que lo meten en cana al pedo, digamos, porque no cumple con la función social que tendría que tener. O sea, recién hoy puedo estar por haber estado presa y decir lo que se vive Bueno, adentro. pero explicar. mucho de la bronca de la gente presa, en general, es porque no entienden por qué están presos. Claro, pero Porque no se deberían los aclaran. explicar. Mirá, vos hiciste esto que está mal, vos mataste a 3 pibes, vos hiciste esto, y entonces vos... Pero la tenés que justicia ver ahí con- cumpliría claro, su exacto, papel. La justicia te exacto. metería presa y te metería presa en los términos que la ley dice. Que vos vas a recibir tratamiento, que vos te van a explicar sí, lo sí. que hiciste. La funcionalidad. La funcionalidad, digo, que sea funcional, que sea solamente por la bronca social. Vos decís, o sea, ¿por qué no salgo todos los días por las redes sociales entonces? Exacto. Porque sería contraproducente para un negocio, como decía, multimillonario. O sea, no solo de las aseguradoras que dicen, muere gente, entonces tenés que tener el auto asegurado. Aunque después hacen lo posible para no pagar. No es que voy a decir, hay muerto y la aseguradora viene al toque y se ocupa lo mejor que puede la víctima. No, encima tiene que ir a rogarle y hacer toda una cuestión para ver, y si pueden no pagar, no lo hacen. Vos O sea, el fijate- objetivo de vos ellos fijate es lo que solucionar y hicimos no... las familias de víctimas. Obtuvimos un número, que es el 149, que es que ayuda a las víctimas. Es decir, no inmediatamente, sino después. Todo eso no pudo ser posible si no era por las víctimas. Claro, Vos fijate, pero las víctimas y que terminan buscaron luchando. un equilibrio entre la justicia que es para el ofensor, que no existe para el ofendido. Pero Vos fíjate que para el ofensor puede haber un abogado que se lo da No, a la justicia. toda la ley de víctimas fue un logro extraordinario. Y las víctimas no Pero las tienen víctimas no tienen, defensor. si no tienen Pero para pagar si no se un cumplen las querellante, una leyes, querella. si no se cumplen esas leyes que se logran, se utiliza el dolor de las víctimas. Y cuando se crea la ley, se crea menos para, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. O sea, usan el dolor de las víctimas y decir, vamos a hacer esto, pero en algunas cosas perpetúan, digamos, o sea, el beneficio de algunos intereses económicos. Y no hay otra explicación, o sea, no es que sin querer, o sea, no es que alguien sin darse cuenta puede pensar que de alguna manera tener mucha y generar mucha plata va a ser lo mejor para la vida. Cuando es justamente esa generación desmedida la que está quitando vidas. O sea, es solamente porque logran que no sea la vida por lo que se lucha, sino por la justicia, porque haya más alcoholímetros, porque se cumpla la ley. O sea, se hace la ley para prevenir hechos viales, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y primero que o sea, las empresas de alcohol no sé si destinan plata a la agencia, pero los seguros destinan el 1% o el 2%, no sé, es ínfimo. Y las empresas nada, o sea, pueden gastar $100 millones en publicidad, pero no estaría bueno, no sería bueno que pongan 100 millones para la agencia. Hoy yo te digo, Porque yo si hice- no nadie va a querer te voy poner una contar empresa, algo, pues, te se voy va a a decir, contar no, algo y señor, te lo voy o a sea, dar. no. Yo hice un trabajito, me metí en el supermercado y fotografié todas las botellas, atrás donde están las indicaciones. El que más logos tiene contra el alcohol es, aunque te parezca mentira, los Fernet y la cerveza. El vino, solo el 8% tiene sobre el alcohol. Y entonces, tampoco hay, digamos, una idea de los que producen el material, como vos decís, el material alcohólico, de realmente de
de las consecuencias. Yo creo que a esta ellos. altura sí hay. O sea, si se está exigiendo la No, sociedad... hoy la cerveza es la que más campaña hace. No, pero digo, no hay una conciencia a nivel empresarial de decir, el producto que yo estoy publicitando para vender más, o sea, si de pasar de vender 100 palets, puedo vender 1000 palets, el consumo se multiplica por 10. Y ellos saben que su ganancia se multiplica por 10 y los hechos violentos relacionados al alcohol, ya sean viales o la salida de los boliches o doméstica o de género o de lo que sea, se multiplican por 10. Entonces, esa ganancia está produciendo al Estado, como decía antes, digamos, al sistema en general, por la justicia, por las cárceles que cuesta mantener, aunque no va nadie ahí, pero por todo en la red, un gasto enorme. Y ellos están contribuyendo en multiplicarlo por 10 y sin embargo se quejan o ofrecen resistencia porque nos han dicho que el dinero es lo primero. Entonces, si no tiene seguro la persona, más bronca contra la persona. Y está bien en un momento, digamos, esto que hablamos de la bronca, pero que solamente muestren eso, a mí me lleva a sospechar de que es selectivo, o sea, es gente muy inteligente. Si pudiste fabricar una empresa, tener 55.000 empleados, estar en toda América Latina, no hay forma que no te des cuenta que está totalmente ligado. Y el hecho de que la forma en la que hacen publicidad no busque cuidar la vida, ¿entendés? Sino que lo que buscan es la ganancia, está mal. O sea, hacen como una publicidad falsa de decir no tomes y auspicia Heineken. Y todo el entorno están todos bebiendo. O sea, no hacen reflexión sobre las cosas importantes, digamos. Para nada. Queda ahí eso. Y eso veo que podemos acceder a eso, podemos hablar de eso y podemos luchar ahora por la vida, justamente porque no estamos luchando yo para no estar en cana y ustedes para que me metan en cana. Yo hablaba con la gente, o sea, otras víctimas ahí cuando fui al Congreso y están peleando para que liberen de la aduana los alcoholímetros. No, y yo les digo, los mantienen. Yo te pregunto algo, Francisco, ¿vos te gustaba estar acá? ¿En esta situación acá? Sí. No, yo hubiera preferido Yo no estar. tampoco. O sea, yo hubiera preferido Entonces, vos fijate, pensar que iba a chocar a alguien. Qué importante Hubiera es esto de tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Claro. Ninguno de los dos queríamos estar acá. Pero acá estamos. ¿Te das cuenta? Acá estamos. Entonces eso es lo importante. Y solamente es positivo porque... entonces, hacer lo que haces vos y hacer lo que hacemos nosotros, no creo que sea la cima del mundo, porque va a haber gente mucho más capaz que nosotros. No, pero es algo. Pero yo siempre digo, aunque no obtengamos nada, ¿sí? Estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo correcto. Eso deberían hacer, pienso, incito y llamo a la reflexión a las empresas promotoras de alcohol. O sea, no hay una razón válida hoy para que nos digan que su ganancia económica que dejarían de obtener quitando todo el marketing referido al alcohol está o es mejor que seguir así. Otra pregunta. Yo te pregunté y me voy a ganar muchos enemigos porque me gusta. Para eso estamos. Si no, escuchame, ¿de qué tiene la vida si no tenés enemigos? Porque los enemigos también te nombran, así que es bueno tener enemigos. Digo yo, ¿qué responsabilidad tiene un bolichero cuando echa a una persona alcoholizada del boliche? Porque se emborrachó dentro del boliche, ¿no? Claro. ¿Por qué no tiene responsabilidad? Porque no se mide eso. No, porque no se quiere. No se quiere medir, no se mide con la misma vara. Porque tendría que tener una responsabilidad. Sí, si una persona él la echa, boliche. ¿por qué no llama al hospital y dice, bueno, mira, acá tengo una persona intoxicada que si va a la calle puede o lastimarse o provocar un daño o provocar una gresca? ¿Por qué no lo hace? O hacer ¿Por qué no se lo control? hace responsable? Totalmente, me parece. O sea, eso es parte de la normalización. No, es parte de la comodidad del y negocio. la parte de poder que tengas y que tengas Claro, bueno. que puedas influir de alguna manera. Al final ahondamos en varios aspectos que salen a la luz justamente porque al faltar el enojo, o sea, las consecuencias del trauma, de un hecho traumático son estas. O sea, primero el enojo, la tristeza, y si no se resuelve primero el enojo, esa tristeza se puede perpetuar para siempre y nunca hubiéramos llegado a luchar por la vida. La gente termina luchando para estar bien, pensando que si al otro le va mal, ahí tendría esa justicia Hay una porque frase quedó de truncado eso. Pirandello que dice, en el odio es más inteligente que el amor. El odio es capaz de ver las cosas buenas de la persona odiada, en cambio el amor es incapaz de ver las cosas malas de la persona Claro, amada. ahí está. Eso es lo que está sucediendo actualmente. O sea, se incita al odio para que no busquemos las cosas buenas. O sea, porque es muy difícil. O sea, es muy difícil enojados a hacer este tipo de análisis. Sí. Porque enojado lo primero que vamos a tratar es de resolver el enojo. Y como sabemos qué es lo que nos enoja, vamos a buscar resolverlo por ahí, con la persona que nos tiene enojado.
O sea, ya sé en los casos de estos, los hechos viales, o sea, lo veo también en la cuestión de género, lo veo en todos los aspectos de la sociedad. Cómo a través de la bronca y el enfrentamiento con el otro mantienen el beneficio los que Pero tienen el eso no es beneficio, odio, digamos. eso es ira. Bueno, La ira es otra cosa. claro, pero me refiero al enojo. La ira es ¿cómo se llama? El tipo que es como el kamikaze. ¿Viste? Claro, es que termina siendo una reacción. El tipo no razona. Entonces, Yo en ese momento... no está pensando. Tiene una meta que vos sos malo porque pensás diferente que mí. Vos sos malo O por una porque- reacción. ¿Te das cuenta? O sea, ese el sentimiento. odio es un poquito más sutil. Es más sutil, es decir, es sutil el odio. No Claro, no por eso es dura. enfocado. O sea, dura en el tiempo y hace mucho daño. No, por ahí el odio es capaz a veces de razonar y de cambiar. Porque en el odio hay inteligencia. Pero es como un deseo El constante otro del otro. es ira. Lo otro es ira. el- Cuando vos tenés ira, no pensás. Claro, pero el odio es como una racionalización de esa ira. Es un deseo constante Eso, de que al otro le eso. pase lo que Pero le puede venga. cambiar. Al pensar Claro, las cosas te el puede odio cambiar. puede cambiar. Exactamente. El loco el psicólogo que me ayudó muchísimo a mí, o sea, termina diciendo en un momento que el odio es un veneno que uno toma para que le haga daño al otro. Es el deseo constante, que el otro le vaya Sí, mal sí. y que no nos damos cuenta que nos destruye. ¿Entendés? Bueno, eso es empecinamiento, no es odio. Pero termina como, bueno, generando, no sé cómo le digo. Claro, pero termina generando un estado constante de esta porque bronca. yo te aseguro que yo te odié. Seguro, yo ese día yo te odié pensé mucho. que ibas a sacar un arma y me ibas a matar. Pero después, pensando bien, me di cuenta de muchas cosas. Yo realmente pensaba que Yo pensaba tenían- cada tenían cosa, vos no asesinato. sabés. No. Cosas muy feas. Y Le dan perpetua, no, diga. claro. Por ideación. No, en serio. No. Y después me fui dando cuenta que no sirve para nada. No sirve. Pues yo me iba a transformar igual que vos. ¿Te das cuenta? Totalmente. Entonces, Iba a generar más odio en otra gente que te iba a odiar no, a vos. porque Y así. el odio se fue transformando. Claro. Y Porque- mientras tanto no luchábamos por la vida. O sea, Exactamente. mientras estemos luchando, por eso me encantó recién por que qué? Cristina decía, que en vez de decirle lucha o guerra en Es contra visión. del alcohol o en contra de la corrupción, en contra de lo que sea, sino buscar la vida, porque se soluciona todo lo demás por añadidura. Se pone la vida acá arriba y como todo lo demás queda relegado a segundo lugar, vamos a tomar las consecuencias lógicas y racionales. Así como hacemos todo para obtener la mayor ganancia, vamos a hacer todo para que la vida dure lo más posible y sea lo mejor posible. Solamente lo podemos hacer después de entender por qué estamos traumados, después de entender qué tiene que suceder para que el proceso del perdón se realice y entender también que cuando todo ese proceso llega hasta este momento, la lucha, o sea, en unión, para luchar contra los que nos trajo acá, esto que decís vos, o sea, no Exacto. queríamos estar acá, o sea, ni ustedes querían sufrir, ni yo quería causar sufrimiento. Exactamente. Entonces, la lucha debería ser que no haya gente que tenga que hablar de esto, que no haya muertes. O sea, que no haya hechos, o reducirlo lo máximo posible, o luchar Que contra lo haya que causa accidentes, eso. que haya accidentes Claro, reales. claro, totalmente. O sea, que si hay, totalmente. Yo Entonces, lo que me parece digo fantástico referente resaltar a eso. de que todas las organizaciones, todo el mundo dice, lucho para que haya menos muertes y que no se esto que lo otro. Entonces digo, bueno, yo duermo tranquila porque por lo menos sé que salvé a uno. Totalmente. Me han salvado. Con totalmente. eso ya O me sea, doy totalmente. por cumplida. Por Totalmente. cumplida, Yo no lo puedo Por creer. ahí, aparte, a raíz de él, seguro que salvo a algunos otros más con la posición de él. Vos sabés que cuando él habló allá en Buenos Aires, en un momento yo le decía a los muchachos, y ustedes se ven en la posición de él. Miren, pueden estar en esa posición también, ¿eh? Ustedes, no les ocurrió, ustedes tuvieron la suerte que le metieron una multa. ¿No? Que está La suerte, como la en- fortuna. La O sea, fortuna que los agarraron. la fortuna. Porque vos dijiste una vez, lástima que no me sacaron el auto. Claro, totalmente. Vos lo dijiste una vez. Sí, sí. Entonces yo les dije, ustedes tuvieron la fortuna de que los agarraron. Es así. Bueno, Sí. hemos hablado de todo. De todo. Y te doy como ejemplo, una vez nos tocó que nos llaman a Tere Mellano, a Noemí Cardoso y a mí, porque dice que uno que había dejado inválida
a una chica en silla de ruedas, como que también, que quería perdón, y el psicólogo dice, bueno, entonces tenés que ir a hablar, a ver, con víctimas para ver qué es. Entonces, él, ¿qué hizo? Nos llamaron a nosotras para que él expusiese y viera que quedaba. Ay, sí, porque yo pido perdón y todo. Entonces, ¿sabés dónde tenés que ir a pedir perdón? No nosotros. Claro. Nosotros no te vamos a perdonar. Anda, claro, encontrar a la víctima, dónde está la no cualquier víctima. No. Es fácil. Anda, conseguí dónde está, si no tenés la dirección de la chica, y pedirle perdón a ella. Es fácil, porque encima estaba viva la chica. Pero es fácil pedir perdón a otra víctima, a alguien que uno no le causó daño. O sea, es fácil de decir, ocupémonos de que no muera una persona por día, y las 7 que mueren atropelladas, de las 20 que mueren, se mueren 20 personas, 7 son... Y otra cosa... Así que no todos nos solidarizamos con una, ¿por qué no nos solidarizaremos con 20 personas? O sea, es un sesgo que hace que puedan manipular y decir, estamos haciendo cosas para mejorar el mundo, todo este sistema funciona a favor de la vida. Y no, es de una vida y queremos a favor de todas iguales. O sea, eso sería, digamos, que la vida sea el único objetivo, lo que hay que cuidar, y la calidad de vida incluye libre de violencias, o sea quien sea, como sea, o sea, todas las cuestiones. Y bueno, como vos decís, mirá, no somos números, No somos personas. Y esa es una de las cosas que también enfría el tratamiento de todo esto, porque en la hablan justicia, de porcentaje, de cosas, y en sí. realidad son vidas. yo le dije que Y en muchas este veces... cuadro la justicia pone señor Francisco Chávez 3 hechos. Esa era la carátula de la justicia. No, ni los nombraba. Ni los nombraba. Son 3 hechos nada más. Claro, sí. Por Tres eso, como que macetas, mataste a 3 cualquiera. Como que mataste a 3 cualquiera. O sea, el desamparo que había, o que sigue habiendo, porque por más que ya salió la ley esta que decíamos de víctimas, o sea, que colaboraría con todo esto, todavía hasta que se aplique y se tome conciencia. Igual no se la respeta. No. Tenemos un Zoom con el ministro de Justicia Ahora, el 6 de febrero cuando llegamos, justamente para que no haya juicios abreviados, para que no exista, digamos, cuando no se debe hacer. Deberían... O sea, tomar cursos y entender la gente que labura, o sea, por lo menos ver, mostrarle este video para que entiendan la importancia, o vean al doctor Iñaki Pinuel, que explica muy bien los pasos, o sea, porque si nosotros no lo entendiéramos, yo porque tengo la suerte de haber hecho terapia y de haber leído y estudiado, y justo encontré a alguien que ya tenía las respuestas, o sea, a través de la investigación clínica y demás. O sea, es fácil hoy en día explicar los pasos que tienen que suceder, así como pasan ciertas cosas que llevan a los hechos... o sea, a la muerte, o sea, a los homicidios, también tienen que suceder ciertas cosas para que suceda lo que dicen las leyes que tiene que suceder, o sea, se supone que están hechas para eso. Entonces, deberían entender que no es por una cuestión de bronca, que no es por una cuestión de venganza, o sea, sino que es por una cuestión de salud mental, ¿sí? Entendemos que el hecho de que más gente, si hay 20 personas fallecidas en promedio por día en Argentina, o sea, hay 20 juicios, 20 homicidios, o sea, algunos será que, no sé, se le cortó los frenos o, qué sé yo, un accidente realmente, pero, o sea, negligencia o irresponsabilidad o desprecio por la vida es lo más continuo. Entonces, serían 20 personas por día que van en cana. Tenés que tener las cárceles en condiciones mejores, porque si mucha más gente empieza a ir, o sea, va a haber mucha más queja y en un momento los medios van a ir ahí y se va a evidenciar. Entonces, es toda una serie de condiciones que tiene que cambiar. Y a menos que entendamos así técnicamente cuáles son, ellos dicen, no, es que no perdone, y es como que queda toda una cuestión espiritual en el aire. Entonces hay que decirle, no, mira, las razones son estas, y si porfían, traer un pizarrón, explicárselo, y decir, no es que hay que pedirle a la víctima de perdón. ¿Cómo voy a decirle a alguien que está muy enojado y que deje de quejarse porque no metes en cana a la gente? O sea, palazo en la cabeza.
tampoco tenés que estar metiendo a la gente en cana porque sí, porque alguien te lo pide. No, más bien. Pero es fundamental, o sea, es necesario para que se produzca el cambio y la persona pueda agotar el dolor que siente. Termina ocurriendo eso, porque si el que tiene poder utiliza y aunque el otro no tenga razón, por medio de los medios te pueden meter en cana. Claro. Entonces, bueno, una vez porque los medios a, tienen mucha presión. Claro, los medios a un muestran congreso caso, de paradigma de muchos. penitenciario. Sí. Entonces vino un español que explicaba las cárceles, por ejemplo, cómo eran. El objetivo que tiene. El objetivo de la cárcel era que entrara y saliese verdaderamente O mejor, por lo menos. bien y con probabilidades de reinsertarse a la sociedad, pero perfectamente. Claro, que no vas a chocar 3 personas de vuelta. O sea, que Exacto. no vas a salir a manejar en un estado que Exactamente. atentás contra Como el que le bien común. explicaban eso que quizás vos lo entendiste, pero no cualquiera después lo entiende, de que, bueno, vos estás acá porque... No, yo la ley dice que es para eso, es. Y entonces- Así como la ley de alcohol cero es para algo también, o sea, es para algo que dice que es cero. Es para evitar esas cosas. Para algo te tienen que tratar ahí adentro, para que no salga y haga lo mismo. O El sea, alcohol cero es para evitar que a la gente le suceda lo que te sucedió a vos. totalmente. Exactamente. Entonces, Porque es bueno, eso. vemos- Es eso. Que las cárceles sirvan. Y ojo. El paradigma era ese. Claro. Para las dos Entraba y partes. salía bien. Pero mientras Servía luchamos, para la sociedad. la vida queda relegada al segundo lugar. O sea, mientras haya lucha, la vida queda en segundo plano. Entonces, como para hacer un cierre, digo, porque ya nos excedemos, me encantó rescatar esto de la misión a la vida como algo positivo, como un objetivo, y que teniendo eso como finalidad de algo que es un sistema, porque vivimos toda una sociedad que es un conjunto de elementos que interactuamos entre todos, cuyo fin es uno. O sea, en un sistema hidráulico el fin es frenar, en un sistema de semáforo el fin es manejar el tránsito. Bueno, en este sistema en el que vivimos queda más que claro que el fin del sistema es la ganancia económica y no estaría siendo en este momento la vida. El bajón es que el discurso es que sí es la vida. O sea, que el objetivo es que sea el dinero para cuidar la vida. Y no debería ser así. Primero la vida y después todo lo demás. O sea, yo pienso eso, me quedo con esa reflexión. Y bueno, no sé si algo que tenga una palabra final, agradecerles totalmente su apoyo, su voluntad, el esfuerzo que han hecho para sentarse desde ese día, para no asesinarme, y también para poder transmitir esto a otras personas, digamos, o sea, Te porque cuento, no es nosotros poco. conocemos miles de víctimas. Ninguno mató al victimario. Ninguno mató al victimario. Bueno, es un pensamiento Quédate recurrente tranquilo. en los victimarios, te digo. No, mira, el nosotros, único- hay gente que nos ha dicho, uno me dijo, yo te mando a alguien y lo pasamos, dice. Yo digo, no, porque si no yo soy lo mismo, le digo. Sí. Y yo cuando muchas veces me dicen la pena de muerte, digo, bueno, ¿vos vas a tirar el gatillo? No, que lo haga otro. Ah, ¿Viste? qué Entonces, piola. hablar de la muerte de otro o matar a otro es una cosa muy... Nos lleva a luchar y a muy- estar en ese constante ira y ese enojo. No, Porque no. sí se desarrollan guerras para tener más recursos, por ejemplo. O sea, sí se mata gente para tener dinero. O sea, ¿cómo voy a pensar que no estás haciendo publicidad y que no te importa que esa publicidad traiga más muertos? O sea, no hay chance que no piense eso. O sea, está totalmente relacionado. Sí, no, Entonces, sí, poder sí, llegar a sí. estas conclusiones me parece como algo evidente, elevado, me parece que es una buena causa y que va a dar resultados, a los cuales solo pudimos llegar por un proceso que comenzó con, o sea, quizá no era toda la justicia que querían en ese momento, pero con algo que sí da sentido, por lo menos. O sea, que sí hace ver o creer que la persona, podemos estar seguros que el que está en cana está reflexionando mucho. Y si no, bueno, pobre de él o Mira, mejoremos, hay una cosa ahí lucharemos por el sistema hay una penitenciario. cosa sola que Pero trae sirve. la paz. ¿Cuál es? La justicia. Sí. La justicia trae la paz. Porque cuando vos no te sentís ofendido y el otro realmente entiende la ofensa, entonces no hay rencores. Es así. Hacer Hacer actos de reparación y vos fijate y hacer qué cosas interesante es que es la el resto. justicia. Porque vos, aunque seas un tipo no letrado, aunque seas el más bruto de todo,
vos sentís la injusticia. Sí, no totalmente. está ningún tipo de intelectualidad. No. Vos fíjate qué importante que es la justicia. No, se necesita intelectualidad justamente para sostener una narrativa injusta. O sea, para explicarte a vos que no tengo que ir en cana, para explicarle a la gente que no Para vamos hablar a... tan difícil. Para explicar por qué seguimos publicitando algo que va en contra de lo que promovemos. Es increíble. Bueno, agradecerle también a las personas que me habían invitado al congreso, que también fue de ayuda para mí. O sea, en primer lugar a ustedes que me vieron que vaya a Viedma. Sí. Después, bueno, todo el colectivo de víctimas de diferentes asociaciones, son muchas. Me acuerdo en este momento de Silvia, de Estrellas Amarillas y de Sonia, de Ufabi. O sea, y demás, o sea, muchísima gente de todo el país que me abrieron las puertas, que me abrieron la cabeza también en un montón de sentidos, que me hicieron cambiar de opinión en muchísimas cosas. O sea, una de esas incluso la cárcel, porque por más que yo piense que en las condiciones que está la cárcel hoy, solo por el bien que hace a la víctima, debería entenderse esto en la justicia o en el Poder Judicial, donde sea. Entonces, son muchísimas las personas que están luchando por esto. Y estamos tratando de convertir esa lucha en una unión para construir una misión. O sea, todo el enojo, todo el dolor que ya hay en la sociedad producto de esto, unirlo con las personas y con que tienen los medios para hacer esa difusión, para hacer el cambio realmente. O sea, los políticos en el ámbito político proveyendo y haciendo lo posible para que se cumpla la ley de alcohol cero, la ley de víctimas y la 24660 de privación de la libertad. Y después a las empresas que así como promueven para su beneficio, y está bien, o sea, yo no tengo nada en contra del consumo, pero hay un límite que no deberíamos cruzar, que es en el momento que eso perjudica la vida y está asociado a la pérdida de vidas, no se debería promover libremente. Así como se quitó la propaganda del tabaco y hoy hay un cambio de paradigma, muchos chicos menos fuman y si uno prende un pucho adentro lo sacan afuera. La ley de alcohol, digamos, en un momento, si se quitara, pienso yo, la publicidad, si alguien está tomando, un nene le diría, pero viniste en auto, ¿no? O no tomes o no te vayas en auto. Y la vergüenza que haría sentir haría que interioricemos eso, y ahí la persona se preguntaría, ¿estaré muy borracho para manejar? Ya dudaríamos, porque desde chiquito, ese chico que hoy empezaría a crecer sin publicidad de bebidas alcohólicas asociadas al disfrutar y a la familia y el bienestar, podría en 10 o en 15 años, ¿no? Agarrar a otro, que hubiera sido yo en ese caso, y decirle, está muy mal lo que estás haciendo. Y hasta incluso tener la autoridad moral de o llamar a la policía o de quitarle las llaves. Es un laburo largo, como decíamos, 15, 20 años esperamos, pero este es el momento de empezar. Hubiera sido bueno empezar hace 20 años. Nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento, pero bueno, ya que el sufrimiento estuvo, transformarlo en lo mejor para la vida, en la paz, la tranquilidad y el bien común, que implica que no se le mueran los familiares a nadie, me parece una misión más que loable. Así que gracias por estar, gracias por venir. No, todo lo contrario. Bueno, te cuento como diciendo vos de las cosas buenas y todo, claro, como madre siempre Juan. Pero por ejemplo, una vez vino y me dio cara como de preocupar o así. Y entonces digo, ¿pero qué pasó? Uno de los chicos de la escuela se ve que al salir hay un kiosco cerca y bueno. Y se ve que Juan ya le había visto varias veces que le robaba al kiosquero. Algo le sacaba. ¿Y vos? Y entonces él le dijo, mirá, yo vi que le robabas. No robes más, porque mirás, si yo soy policía y voy y le digo al kiosquero que te denuncie y te lleve porque le robaste. Porque yo vi que vos le robabas. ¿Qué vas a hacer? No robes Claro, más. No se robes preocupa uno más, de chico ya, porque el no sentido se moral. hace. No se hace. Es identificable, o sea, es fácil ante, por ejemplo, este caso del robo, de explicar de por qué está mal. Todos lo sabemos. En el caso del alcohol, a menos que cambiemos el paradigma ahora, empecemos a cambiar, a tomar las medidas ahora, no vamos a llegar dentro de un futuro a verlo como algo tan malo, para que un chico se dé cuenta y le diga a su compañero y le cuente a sus padres como una preocupación. Entonces, bueno, aquí seguiremos. Yo te pregunto a vos, ¿tus hijos qué dicen del alcohol? Que es dañino para la salud.
y ellos no le aconsejan a otro. Que No, tome alcohol. mis hijos hacen como el análisis, ¿no? De sus amigos, de todo. Sí, O sea, sí. va, mi hija en realidad, Sí, mi sí. hijo todavía no tiene la edad, pero mi hija tiene 14 y por ahí tiene algunos compañeros, amigos, no sé, un año más grande capaz, que empiezan en todo ese mundo, ¿no? La adolescencia, Sí. post-adolescencia. Y bueno, o sea, es muy loco decir por suerte para ella, ¿entendés? Porque si algo terrible tiene que pasar. O sea, pero si es mi hija y por haber tenido este contacto con algo tan doloroso, puede ella tratar de explicarlo a sus amigos, o al menos entenderlo ella para Y no ella hacerlo. lo hace, ella lo hace. No, no, o sea, no bebe, no se fuma ni nada, pero digo, que ella lo puede entender, ella lo habla con sus amigos, no de decir Escabir está mal, sino de fijémonos qué hay atrás, porque como he escuchado tanta terapia a mí, tanto estudio, Claro, tanto, claro. entonces, si a este contacto, digamos, fuera más cerca de la sociedad, por ahí todos podríamos empezar a ser así, ¿no? Está bien. Entonces, creo que es el comienzo de un camino largo. Haremos otros encuentros seguramente, o por ahí si surgen otros temas, pero bueno, Ay, hay gracias por mucho- estar. hay Lo que mucho- pasa